ahora que ya ha pasado un tiempo razonable y considerable, desde que Claudia Sheinbaum terminó siendo elegida como la coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, o lo que es lo mismo, la candidata presidencial de Morena para las elecciones de 2024, ya puede uno analizar de manera más tranquila, de manera más fría, de manera más calmada, más cadenciosa y un poquito más profundo todo el proceso que fue esta, pues, o mejor dicho, todo lo que involucró este proceso de selección. Hay muchas personas que ya quieren pasar de página, que de manera inmediata se olvide todo lo que ocurrió, eh, se, se empieza a pensar más en el futuro y pues hay razones lógicas y claras del por qué esta urgencia, ¿no? No es tanto una estrategia como de ya vamos mirando hacia adelante, sino una estrategia de decir, bueno, pues sí, ya estuvimos haciendo estas cosas lamentables, deleznables, que no representaron los principios ni los ideales del partido, pero pues ya vamos a olvidarnos de ello porque si nos enfocamos en ello, pues también se va a convertir en una piedra pesada que vamos a estar arrastrando la candidata, ¿no? Aquí en el canal hemos señalado mucho toda esta situación que no debemos de dejar pasar, el uso indebido de recursos que quién sabe de dónde salieron para muchos candidatos, esta propaganda masiva en medios de comunicación, en internet, en redes sociales, en radio, en pancartas espectaculares, bardas, que no debieron de haber existido, pero que están ahí. Y esta situación de la compra de bots para posicionar o favorecer a un candidato y atacar a quienes pensaban de manera distinta, pues quieran o no, son prácticas que no debieron de haber existido y que no deben de repetirse y que no deben de pasarse por alto, porque si se pasan por alto van a estarse repitiendo constantemente y eso es lo que no queremos como sociedad, que se sigan repitiendo todas estas prácticas vergonzosas y que aquí, a lo mejor muchos dirán que no se cayó en romper la ley o no se excedió no se excedieron facultades o que no se cayó en la ilegalidad, ¿no? Pero, quieran o no, sí son situaciones que se deben de considerar porque las formas en las que se hacen, pues no son de todo correctas, no son del todo honestas. El intentar generar una opinión irreal es manipulación. El generar un pensamiento a una persona de una situación o un contexto que no es real, que no está ocurriendo, que no está sucediendo como se está diciendo o intentando hacer creer, es manipulación. Simple y llana manipulación. Entonces no podemos seguir permitiendo que facciones de poder, que grupos de poder, que grupos políticos sigan estas formas y estos quehaceres de manipulación a la sociedad. Este es el caso de la propaganda, de la publicidad exorbitada que empezaron a salir en las redes sociales y pagado con dinero que no sabemos exactamente de dónde y que nadie se quiere hacer responsable y que los candidatos o corcholatas, como los quieran llamar, pues se hacen de la vista gorda y que se está tratando de olvidar y hacerlo pasar como algo que no ocurrió, ¿no? Esto es una práctica, si queremos compararlo, si queremos realmente saber que las cosas están cambiando, pues es lo mismo que hacen los panistas al intentar defender a una Xóchitl Gálvez que plagia descaradamente y que dice, bueno, es que plagié pero nomás poquito, no le tomen tanta importancia, pues es lo mismo, ¿no? Querer manipular la opinión pública de las personas, pues es algo
deshonesto y no lo podemos dejar pasar por alto, ¿no? No podemos ignorarlo y no podemos permitirlo. Una veintena de sitios web y canales con gasto de publicidad de más de 10 millones de pesos en Facebook difundió durante un par de meses propaganda de los aspirantes presidenciales de Morena y otros políticos de ese partido simulando ser medios de comunicación. Y es cierto, yo no sé si ustedes interactúen mucho con sus redes sociales. Yo la verdad sí interactúo con algunas de las redes sociales, no con todas, aunque tengo casi todas las redes sociales, pero hay unas que realmente no interactúo con ellas porque pues tengo que cuidar mi salud mental, ¿no? Pero yo sí llegué a ver mucha publicidad de este tipo de sitios, de este tipo de páginas que simulaban o querían hacer creer que eran medios informativos serios, pero en realidad eran medios que se habían formado en ese momento y manejaban información que pues no podíamos decir que era realmente precisa, ¿no? O que de verdad tenía alguna función de información, y no más bien era para crear una expectativa, crear una opinión a favor de la figura de alguien, ¿no? de un político. Una táctica de manipulación del espacio digital que Facebook clasifica como comportamiento inauténtico, en el que grupos de páginas o personas se asocian para engañar sobre quiénes son e impulsar ciertas narrativas. Hasta ahora, las y los aspirantes no han reconocido este gasto en redes sociales, que se suma a las críticas sobre la opacidad y gasto del proceso interno de Morena. Sin embargo, la biblioteca de anuncios de Meta permitió identificar esta estrategia irregular de promoción. Entre los espacios detectados se registró la mayor cantidad a favor del aspirante Claudia Sheinbaum, con títulos como Simples Datos, Mandarina Noticias, Times Mujer MX, Izquierda de Réplica, Haremos Historia, Cambio al Guinda y Poder Morena, que acumularon 2.387 anuncios y un gasto en publicidad de 3.3 millones de pesos. Los canales identificados mostraron este modo de operación. Publicaban contenido similar a otros periodistas, de distintos temas, pero sin nombre del autor del artículo, tanto en Facebook y en algunos casos en direcciones web, donde no había mayores datos de quienes eran los responsables de las publicaciones. Luego, al revisar su contenido publicitario, era visible que los recursos y el principal objetivo de dichos espacios era hacer propaganda política. Algunos de los titulares en el contenido patrocinado eran: la eficiencia es la esencia del trabajo de Harfuch. Por eso lo quiere la gente. Hashtag es Claudia la más cercana a Andrés Manuel. Es ella que tiene toda la capacidad y experiencia para continuar con la 4T, por mencionar algunos ejemplos. Además del caso de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, se detectaron 3 canales de pseudomedios a favor del político Manuel Velasco, del Partido Verde aliado de Morena, con un pago de 3.287.817 pesos en 215 anuncios. Los supuestos medios que publicaron contenido a favor del también exgobernador de Chiapas son México en el Mundo Noticias y Mujeres en Lucha. Sin embargo, tuvieron un cambio en el transcurso de la realización de este reportaje. Los 3 canales de Facebook inicialmente publicaron información sobre Velasco Coelho y luego compartieron notas de medios de comunicación formales, pero sobre otros aspirantes presidenciales como Gerardo Fernández Noroña, Marcelo Ebrard Casaubon, Ricardo Monreal Ávila, Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández. Al menos 3 de los portales detectados eran a favor del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y ejercieron un gasto de 2.626.785 pesos por la publicidad de 207 anuncios, con los nombres de The Guardian México, La Palabra Ciudadana y The Street Journal. De esos yo fui el que vi más, ¿no? De The Street Journal y de The Guardian México. Y la neta, pues, no contenían nada esos supuestos medios, ¿no? Esos pseudomedios o esos medios patito. Red de engaño y propaganda. Perdón. Aquí lo que estoy leyendo es una tabla que presenta esta investigación. Pues ahí, en el caso de The Guardian México, retoma el nombre de un medio internacional del Reino Unido llamado The Guardian, provocando que las personas crean que este portal propagandístico es la versión en español del medio británico, cuando no es así. El canal The Guardian México
pagó publicidad para que llegaran a más personas titulares como para llevar a México al siguiente nivel de seguridad, Marcelo Ebrard es el más capacitado y con mayor experiencia. Marcelo Ebrard supera a Claudia Sheinbaum en las encuestas al ser el único capaz de resolver los problemas del país. O el presidente López Obrador decantaría por Marcelo Ebrard. De los aspirantes presidenciables, solo se detectaron 84 anuncios en 3 páginas de Facebook a favor del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con un gasto efectivo de 257,582 pesos. Las páginas detectadas en pro del exfuncionario federal fueron Diario El Mexicano, Ve Noticias Jalisco y Ve Noticias Oaxaca. Y no solo se detectaron canales de Facebook que simularon ser medios de comunicación para promocionar a aspirantes presidenciales de Morena, sino también para promover al político local Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, quien dejó el cargo recientemente para buscar la jefatura de gobierno en esa entidad. La local MX y las Noticias Sur de México fueron las encargadas de publicitar al ex jefe policíaco capitalino. El canal Las Noticias Políticas gastó 736,880 pesos en 180 anuncios para promover a García Harfuch, Luis Fernando Salazar Fernández, Américo Villarreal, Mara Ledesma, gobernadora de Quintana Roo, y contenido en contra de Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, así como de otros políticos. En la consulta realizada el 4 de septiembre se detectó que los canales México en el Mundo, Mujeres en Lucha, Cambio al Guinda, El Mundo Noticias, Haremos Historia, Poder Morena, Times Mujer México, Izquierda de Réplica, Mandarina Noticias y Simples Datos ya habían sido desactivados. La simulación incluyó que algunos de los canales en Facebook crearon páginas web, además de difundir información falsa en sus perfiles, de oficinas y números telefónicos inexistentes. Simples Datos, Mandarina Noticias, Time Mujer MX, Izquierda de Réplica, a favor de Sheinbaum Pardo, The Guardian México, La Palabra Ciudadana, en pro de Ebrard Casaubon, así como Ve Noticias Jalisco y Ve Noticias Oaxaca, que publicaron información a favor de López Hernández, son los canales que agregaron direcciones web para completar la fachada de medios de comunicación. En revisión, en revisión de las direcciones virtuales se detectó que fueron creadas en 2023 a través de la página godaddy.com, pero no muestran información de la persona que registró los sitios virtuales. Los supuestos portales de Internet solamente cuentan con el título del presunto medio de comunicación, pero tienen una plantilla estándar, en el que aparecen notas no relacionadas con la política o contenido periodístico publicado en Facebook, y en algunas los textos están en inglés. Los teléfonos puestos en los datos no existen, y solamente respondieron en el de Mandarina Noticias, en el que contestó una mujer, quien dijo que el número era equivocado. Días después, el canal de Facebook fue desactivado. Tomando el caso de The Guardian México como ejemplo, antes del 4 de junio publicaba información en su muro de Facebook como si fueran notas periodísticas, pero después de esa fecha se enfocó a difundir solamente información a favor de Ebrard Casaubon, encuestas que lo colocaban por encima de Sheinbaum Pardo, quien resultó ganador en el proceso interno, así como videos de propuestas. Ve Noticias Jalisco, páginas de Facebook dedicada a publicitar a Adán Augusto López Hernández, dejó de publicar contenido el pasado 28 de junio. En su perfil se pueden ver notas de diferentes medios de comunicación reales, pero el contenido que fue publicitado era de la promoción de imagen del exsecretario de Gobernación. Los canales de Facebook que promovían la imagen de Claudia Sheinbaum no pudieron ser nuevamente verificados, dados que fueron dados de baja durante la realización de este reportaje. Adrián González, director de la organización Cazadores de Fake News, explicó que este tipo de redes que distorsionan el ecosistema digital para difundir propaganda son detectados en todo el mundo. En América han descubierto este tipo de operaciones en México, Canadá, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, Perú, Cuba, Bolivia. En Asia y en Europa, en Rusia, China, Tailandia y Birmania. En regiones como Estados Unidos y en Europa, dijo, puede haber un costo político más alto, y hay también mayor supervisión de entes electorales. Sin embargo, no deja de ocurrir.
ocurre en todos lados. Estas redes son operadas por agencias que no siempre pueden vincularse directamente con agentes políticos, ya que cuidan mucho esta información precisamente porque son operaciones encubiertas. González explicó que las redes de desinformación y propaganda surgen principalmente en contextos electorales o en movimientos de estallidos sociales, ya que siempre son contratados asesores políticos para tener el control de la narrativa. Cuando las empresas son descubiertas como operadoras de redes de desinformación, hacen cambios para evitar ser detectadas nuevamente. A veces modifican el nombre o el comportamiento corporativo, pero siguen haciéndolo. Las afectaciones que tienen a nivel social estos canales de desinformación es que es difícil que la ciudadanía logre diferenciarlas con un medio de comunicación verídico. Por ello, desde 2020 Meta publica información sobre este tipo de redes de comportamiento inauténtico, ya que la empresa cuenta con las herramientas para poder distinguirlas y saber quién está detrás de ellas, en comparación con los usuarios promedios de redes sociales. Generalmente, las personas no están al tanto de lo que ocurre, que es una práctica no solamente de desinformación, a veces es propaganda y a veces contenido verdadero, dijo Adrián González. Pero hay un daño porque no son realmente medios, sino básicamente son activos, páginas que crean indicación política o grupos militares, o gobiernos para impulsar su propaganda, el contenido que les conviene. Esto además contamina el ecosistema informativo dado que las personas se confunden y representan una dificultad para quien quiere estar al tanto de lo que ocurre. Pues ahí está, como ven. Yo sé que muchos van a decir que no, que esto no es tan grave, pero la realidad es que sí lo es, porque la manipulación, como les dije, pues es un acto deshonesto, deleznable, ruin, y se supone que se está creando un país nuevo, ¿no? Un país distinto, un país diferente al que nos dejaron o nos construyeron pues, los partidos conocidos como el PRI, como el PAN, y que utilizaban todo este tipo de estrategias de manipulación, estas estrategias de generar opiniones equivocadas, y es por eso que aún siguen teniendo un montón de fuerza política y social por toda esta propaganda política que nos inyectaron y nos inocularon a la sociedad y que muchas personas les cuesta trabajo romperla, ¿no? Quitársela de encima. Pero pues si este partido que se desea del cambio y de la esperanza de México y de ser distinto sigue aplicando estas técnicas, pues entonces ¿qué nos espera? Ahora igual dirán mucha banda, pues es que no, es solo simple publicidad, es solo campaña, no, pues no. Si no fuera algo negativo, si no fuera algo destructivo, si no fuera algo que de verdad hiciera daño a la sociedad, entonces ¿por qué ocultar los nombres? ¿Por qué ocultar las direcciones? ¿Por qué ocultar quién está financiándolo? ¿Quién los crea? ¿Para qué los crea? ¿Desde cuándo los crean? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué ocultarlo? Si de verdad esto fuese legal, si fuera correcto, si fuera honesto, pues no tendría que funcionar así. No tendrían que esconderse en el anonimato ni estar como pinches cucarachas que solo salen cuando están las sombras. Hay que tener mejor criterio político, hay que ser una sociedad más madura y no permitir que los grupos de poder, que los grupos políticos sigan pensando que nos pueden manipular para conseguir sus beneficios y sus aspiraciones personales o particulares.